pues estábamos hablando sobre el informe y ya dentro del ámbito del derecho también se elaboran en esta rama un informe judicial. El término informe, por último, puede tener su origen, o más bien tiene su origen en el latín informis, y en ese sentido hace referencia a algo que no dispone de la forma o de la palabra. Por eso es que son importantes los informes. Ahora, un informe nos ayuda a, vuelvo a repetirlo, a recopilar respecto a una investigación o durante una investigación y hace que este trabajo se vuelva mucho más efectivo y también sirve para tomar resoluciones con respecto a los casos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en el caso de un ejemplo de informe muy popular es el informe de gobierno. Los informes de gobierno son el resumen de todas las actividades que ha realizado una dependencia, un gobernante, una autoridad, y entonces ese resumen nos permite escuchar cuáles han sido los avances, cuáles han sido los retrocesos, cuáles han sido las mejoras, cuáles han sido las inversiones, cuáles han sido las obras, en fin, es algo muy detallado de las actividades que se realiza en una empresa. Es importante rendir un informe, ya sea de área o general, porque eso nos permite medir cuál ha sido nuestra productividad a lo largo de determinado tiempo. Por eso es que lo estamos enseñando. Ahora, en cuanto al ámbito digital, un informe es mucho más fácil de elaborar porque ya no, antes se redactaba en máquina de escribir y era muy complicado. Ahora no, ya tiene esa facilidad de ser enviado incluso por correo electrónico, etcétera. Y podemos hacer un archivo digital también de él, un archivo físico, un archivo digital. Entonces los informes pues son parte esencial de la estructura de una empresa porque nos ayuda a generar un antecedente y también nos ayuda a conocer de una manera abreviada qué es lo que ha sucedido en ciertas áreas de la empresa, ¿ok? Muy bien, entonces brincamos al siguiente tema y el siguiente tema es dictamen. El dictamen también es un recurso muy importante, de más, incluyendo el derecho, y hay diferentes tipos de dictámenes y vamos a tratar de ver algunos ejemplos para que ustedes puedan desarrollarlo. Entonces, ¿qué es un dictamen? Un dictamen es un juicio desarrollado o un comunicado respecto a alguna cuestión. Es decir, cuando tenemos un informe, se pueden sacar ciertas conclusiones, definir que sí fue un accidente causado por un descuido o que sí fue un accidente causado por alguna avería del mecanismo de la máquina o de lo que se haya estado trabajando. Y entonces viene el dictamen. El dictamen es la resolución respecto a una situación. Y este término no tiene una utilización muy frecuente en el lenguaje cotidiano, sino que está más asociado al ámbito judicial o legislativo. En realidad un dictamen es eso, una resolución. Y en algunas empresas los dictámenes pues sirven también para poner como un punto final a una situación que se haya dado, algún proceso que se dé y entonces nos permite, bueno, pues ya terminar con eso y determinar cuáles son los caminos a seguir o cuáles son los pasos o cuáles son las consecuencias que se van a vivir. Entonces un dictamen puede ser una sentencia de carácter judicial que pronuncia un tribunal o un juez. Entonces de ese modo pues se da por finalizada una causa o un litigio. Y lo que hace el dictamen es reconocer el derecho de alguno de las personas que intervienen en ese proceso y bueno, pues establece la obligación de la otra parte de aceptar la resolución y respetarla. En una empresa, un dictamen podría ser, por ejemplo, cuando se van a conciliación y arbitraje porque un empleado ha demandado a una empresa y desea que se resuelva su caso. Resulta que la empresa lo despidió injustificadamente desde la perspectiva del trabajador y la empresa dice que no, que tienen elementos que justifican el despido. Se van a un litigio ante conciliación y arbitraje, que el nombre lo dice, conciliación, busca llegar a un acuerdo económico para que convenga a ambas partes. Y entonces, una vez expuesto del trabajador y por parte de la empresa, conciliación lo que hace es llegar a un dictamen, a una resolución, y entonces dice, ¿sabes qué, empresa? Tú le pagas a esta persona, o ¿sabes qué, trabajador? Usted no tiene derecho a una compensación económica porque estos elementos. ¿Sí me explico? Eso es un dictamen. Entonces, en el caso del derecho penal, pues el dictamen establece la condena
y brinda la absolución de un acusado, ¿no? Dependiendo de si es un delito, lo encuentra culpable o no. Entonces, pues les digo, otra clasificación del dictamen, ese es el dictamen que ahorita les expliqué, es un dictamen condenatorio, es decir, que es el que aplica un juez en una demanda, o puede ser absolutorio, donde le otorga. Y entonces existe también un dictamen firme, que no acepta la interposición de recursos, y también hay otro que se llama dictamen recurrible, que es la interposición de recursos, o sea, de alguna información extra, ¿no? Entonces, bueno, en el ámbito legislativo, un dictamen también es un documento estudiado, discutido y votado y aceptado por la mayoría de los integrantes de la comisión. Es decir, un senador presenta una moción y todos votan. Si todos están de acuerdo, entonces ese dictamen está aprobado. Si no, se rechaza. ¿Ok? Entonces, eso sería en el ámbito legislativo. Y bueno, vamos a ver algunos dictámenes de auditoría que tienen que ver un poquito más con nosotros, y eso lo vamos a estar viendo en la última parte de estos videos, ¿ok? Entonces nos vemos ahorita. Esperen su video.